Bienvenidos al segundo video de la cruz de Flask. Nos quedamos la última vez en la creación de este archivo. Para continuar, vamos en este tutorial. Vamos a ver la configuración de la base de datos y la configuración de la aplicación en general. Antes de continuar, pues el sistema que tenemos va a tener una tabla de usuarios que va a tener estos campos, una tabla de categorías y una tabla de ideas. Un usuario va a tener muchas ideas y las ideas, cada una va a tener una categoría. Entonces, cada categoría va a pertenecer a muchas ideas. Entonces, para hacer la configuración de la base de datos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con SQLite. Entonces, para eso pueden descargar aquí de SQLite. Pueden descargar de la página principal, aquí en Download. Pueden descargar eh, este SQLite. Es muy simple de manejar. Es una aplicación, en este caso yo tengo el portable. Y aquí pues solo es crear un archivo y ahí se guardarán los datos de acceso a la base de datos. Entonces, pues para ello vamos a crear el archivo. Nuestra base de datos se va a llamar ideasdb. Aquí en el init de la aplicación es donde vamos a hacer la configuración de nuestra aplicación, valga la redundancia. Entonces nos vamos a ir al main. Del main vamos a copiar esto que tenemos acá y lo vamos a copiar en el init. Vamos a crear un archivo de configuración donde vamos a hacer la configuración de la ubicación de nuestra base de datos y entre otras cosas. Vamos a crear un archivo config.py. Dentro de ese archivo vamos a crear nuestra clase config. Entonces va a ser la clase de configuración de Flask. Vamos a crear una variable secret key que va a ser la que va a encriptar nuestra sesión. O sea, acá podemos ponerle cualquier cosa, ideas secretas de YouTube, por ejemplo. Vamos a crear nuestra ubicación de conexión de SQL Alchemy, que es nuestro DRM, para hacer el mapeo de la base de datos a objetos. Todo esto lo pueden ver en la documentación. Ustedes se van a buscar pues cómo funciona SQL Alchemy. Entonces, como nuestro archivo está ubicado fuera de la del folder app, está ubicado en nuestra ruta principal, pues lo único que hacemos es salirnos de acá del folder app y pues irnos a donde está ubicado nuestro archivo de base de datos. Y pues para que las modificaciones se hagan efectivas, vamos a decirle que esto esté en false. Listo. Si vamos a empezar a configurar nuestro archivo init. Vamos a crear una variable que se llama, una función que se llama createApp. Voy a hacer un método para, para la creación de la app de Flash. Entonces acá vamos a ver esa variable para llamar a esa función desde el main.
Esto nos va a retornar app. Y para que nuestra configuración se haga efectiva, lo que vamos a hacer es app.config. Vamos a obtenerla del objeto config. Object config, que es la clase que acabamos de crear ahorita. Pues no la hemos importado, la vamos a importar from config por config. Listo. Una vez realizado esto, vamos a configurar la base de datos. Entonces tenemos que crear un archivo. Vamos a crear un archivo database.py. En ese archivo database.py, lo que vamos a hacer es crear todos los modelos de nuestra base de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, según nuestro modelo, es crear una clase para usuarios, para ideas y para categorías, con estos campos que tenemos acá. Entonces, eh, acá from class SQL Alchemy, vamos a importar SQL Alchemy. Entonces vamos a ver la documentación de SQL Alchemy para que tengan más claro de dónde estoy obteniendo la información. Entonces, SQL Alchemy, documentación models. Acá la documentación. En la documentación podemos ver cómo se crean los diferentes modelos. Así se va a mapear los datos. Entonces vamos a copiarnos de aquí. Nos dirigimos acá. Vamos a crear nuestra variable de b. La variable de b va a ser igual a la instancia de SQL Alchemy. Listo. Una vez hecho esto, entonces nosotros tenemos unos campos que son name, last name, etcétera. Vamos a crear name. Va a ser igual a, vamos a aplicar esto, verlo acá, más bien. ¿Cómo duplico? Duplico con Alt Shift y flecha hacia abajo. Esto lo vamos a poner de 80. No va a ser único. Vamos a crear last name. El apellido. Vamos a crear el correo electrónico, que es este que está acá. Lo vamos a dejar de 120. Vamos a crear nuestro password. Nuestro password tampoco va a ser único. Y va a ser de 250 caracteres. Vamos a crear una validación de administrador. Es admin. Este va a ser de tipo boolean. Y va a ser, por defecto, va a ser false. False. Listo. Vamos a tener adicionalmente un celular, un número de contacto. Este va a ser de 100 caracteres. Vamos a tener un avatar que va a ser nuestra foto de perfil. Entonces, esto va a ser una ruta, una URL. Va a ser también de 250. Y listo. Entonces tenemos lo siguiente. Simplemente a eso vamos a crear dos variables adicionales, dos funciones adicionales dentro de esta clase. Una va a ser para setear el password, porque el password debería ir siempre encriptado. Entonces, vamos a enviar password. Entonces el password que está dentro de nuestra clase va a ser igual al password que nos llegue y lo vamos a encriptar. ¿Cómo lo vamos a encriptar?
Hay una función que se llama generate password hash de Python, que es de wetsur. Entonces esa viene directamente dentro de Python y si nos vamos a la documentación, eh, password hash, acá tenemos la función para generar el password. ¿Listo? Entonces acá pues lo mismo. Voy a importar de aquí esa función es de security y vamos a importar generate password hash y vamos a importar el segundo que nos muestra en la documentación, que es para revisar, para comparar una password que ya está encriptada con una password que no está encriptada, que se llama check password hash. Entonces vamos a encriptar la password que nos llega. Listo. Entonces, y vamos a crear una función que compare una password que llega con una password que ya está encriptada. Y nos va a devolver un booleano. Check password. Nos va a llegar la password que no está encriptada y vamos a verificar la password que tenemos en nuestra clase, en nuestro objeto, la password que nos llega. Listo. Una vez creado el modelo de usuarios, para que esta tabla tenga un nombre propio, un nombre que nosotros le definamos, vamos a agregar un atributo table name que va a ser igual a users, porque normalmente las tablas deberían manejarse con una S, en plural. Pero cuando este modelo nos cree la tabla, nos la va a crear en singular, entonces es mejor dejarlo de esta manera. En nuestro modelo hay una tabla de categorías, entonces vamos a crear la clase category, eh, que va a heredar de db.model a nuestro table name, va a ser en plural, categories, y va a tener pues también un ID y un name. Lo podemos copiar directamente de acá. Listo. Em, la categoría no está larga, la vamos a poner de 50 caracteres. Listo, vamos a crear la clase, la última clase que es idea, nuestro último mapeo a la base de datos. Va a extender de dbModel. Acá pues table name, la tabla va a ser ideas. Y esta tabla va a tener unos campos, pero adicionalmente va a tener unas relaciones de llaves foráneas con usuarios y con categoría, como lo podemos ver pues en este modelo. Entonces, en SQL de Alchemy se maneja de la siguiente manera. Entonces, esto va a tener, pues primero vamos a crear los campos, que esto tiene un título, ponerlo de 100, una descripción, la descripción va a ser de 250, va a tener un boolean, si la imagen va a ser pública o privada. Esto es db boolean, por defecto pues va a ser privada, entonces vamos a poner un default false.
Listo, ahora sí vienen las relaciones. Entonces, vamos a tener una llave foránea de categoría. Va a ser category ID. Va a ser igual a un db integer. Y aquí db punto foreign key. Pues para estar más seguros nos vamos a la documentación que está acá. Acá podemos ver las relaciones cómo se manejan. Vamos a copiarlo. Entonces acá category ID. Acá va la tabla de donde viene pues nuestra llave foránea, que es categories, y el campo, punto y el campo. Vamos a agregar adicionalmente a esto un underlay en cascada. Por si se elimina, pues que se elimine todo en cascada. Listo. Adicionalmente a eso, pues agregamos para que cargue el modelo cuando hacemos una consulta o algo así. Vamos a agregar pues el objeto category va a ser igual a relationship, el modelo que es category, agregar un backref, la referencia, y la referencia va a estar va a estar a partir de db.backref y acá pues la tabla de la que estamos actualmente junto al campo, pues el campo es junto al campo no, sino que la relación sea fácil de hacer, así, y listo. Duplicamos esto y creamos la relación con usuarios. Acá user ID, acá va a ser a partir de la tabla users en el campo ID y acá va a llamarse user. El modelo es user, el que vamos a combinar cuando traigamos los datos y a partir pues del modelo de la tabla ideas. Listo. Una vez hecho esto, vamos los espacios y ya tenemos nuestro mapeo a la base de datos. Para que nuestro mapeo sea efectivo, debemos agregarlo a nuestra aplicación. Entonces, lo que vamos a hacer es importarnos de database. Vamos a importarnos la variable db. Aquí ya solo agregamos la configuración de nuestra base de datos, que sería db.inipapp. Vamos a enviarle nuestra app para que la base de datos tenga en cuenta nuestra app. Listo, vamos a crear un archivo .migrate para ver que pues todo corra correctamente. Entonces vamos, y para que veamos que que se creen las tablas que pues que hicimos dentro del archivo migrate. Vamos a importar database, vamos a importar todo. Y pues vamos a crear unas funciones que es create database. Acá va a configurar la creación de nuestra base de datos.
Y vamos a crear también un usuario por defecto, que va a ser el administrador. Vamos a hacer un drop alt. Recuerden, toda esa información sobre ese SQL de Alchemy la pueden ver en la documentación. Y vamos a crear una función que inicialice nuestra base de datos. Lo que va a hacer es método de inicialización de nuestra base de datos. Listo. Entonces vamos a ejecutar pues el createDB, la base de datos. Y vamos a crear un usuario por defecto. Entonces admin va a ser igual a user, el modelo user que está dentro de database, que es lo que acabamos de importar. Entonces va a tener un campo name, en este caso es José, last name, para demorarnos menos y enseñarles un truquillo, con control y alt y la flecha hacia abajo bajan de forma natural y seleccionan todos los elementos. Entonces ahí luego le dan control shift a la derecha y seleccionan y copian los elementos para que no tengan que copiar uno por uno. Los pegan, hacen exactamente lo mismo. Entonces control alt, flecha hacia abajo, va a ser igual y ponemos algo. Listo. Entonces name José, name Saavedra, username JR Saavedra, email w7sas@gmail.com. El password, pues el password no lo tenemos que enviar encriptado, entonces lo tenemos que setear. Is admin, vamos a ponerle que sí. Y un cell phone, no sé, cualquier número. Entonces admin le vamos a setear el password, set password. Y va a ser igual a 1, 2, 3. Vamos a crear para registrar los cambios con ese SQL de Alchemy. Lo que hacemos es db.tenemos la sesión.add y agregamos el usuario. Es admin. Y pues para registrar los cambios hacemos el commit. Entonces session.commit. Y listo. Ya una vez teniendo todo esto, lo que vamos a hacer es en el main vamos a importarnos app import punto no sino create app, que es la función que está dentro de nuestro init. Y esa función vamos a registrar manual la app, va a ser igual a la función create app, que es la que tiene pues toda nuestra configuración. Y vamos a crear una ruta de base de datos. Entonces database y base de datos creada correctamente. Y pues para eso nos tenemos que importar nuestro archivo migrate a from app.migrate import. Vamos a importar la función initdb. Y listo. Ejecutamos. Y eso es todo. Vamos a probar. Debemos tener pues nuestro ambiente. El debug nos ayuda a recargar los cambios que hemos hecho hasta el momento. Nos vamos acá. Vamos que sirva el index todavía. No nos funciona.
verificamos qué es lo que sucede. Pues leemos. Dice que ya existe. Es que las llama igual. Tengo. Entonces acá, database. Listo. O sea, sí, ahora sí nos vamos a la ruta slash database. Y ahora sí nos salió un error que dice que la llave foránea idea user es el campo user. Vamos acá a database. Vamos acá a user ID. No sé. Idea user ID no puede encontrar la tabla users de table. Acá lo copié mal. Table name. Table name. Table name. Listo. Que aquí tenía mal escrito. Entonces nos dirigimos, recargamos. Y ahora nos dice el avatar. El avatar debemos dejarlo label true para que pueda ser null y pues podamos dejarlo vacío porque aquí en el migrate no lo estamos enviando. Y listo, base de datos creada correctamente. Entonces abrimos nuestro SQLite y importamos el archivo para verificar que nuestras tablas estén instaladas correctamente. Y acá está nuestro archivo. Y listo, acá creo correctamente las tablas que son categoría, idea la debemos cambiar a ideas. Está, migrate, database, que pena. Sí, acá también pusimos mal. Stable name, ahora este archivo. Vamos a crear otra vez el archivo. Ideas.db. Vamos a volver a ejecutar. Y ahora sí. File, open. Database, documents. Personal. Documents, develop. Y listo, ahora sí tenemos nuestra tabla categorías, nuestra tabla ideas que tiene estos campos y nuestra tabla users que cuando miramos los datos, browse table, ya tiene nuestro usuario creado correctamente con nuestro avatar null. Listo. Entonces nos vemos en el siguiente video tutorial para seguir con nuestra Plugin Flask. Muchas gracias.